¿cómo están? Gracias por estar en un programa más con nosotros. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Y el día de hoy tenemos un programa que considero es muy importante para nuestros tiempos. El programa se llama Espiritualidad Compartida. Y ahorita vamos a platicar con nuestro invitado, el doctor Alberto Beuchot y González de la Vega. Les voy a leer el currículum para que aquellos que no lo conozcan vean la calidad estelar que tenemos como invitado. Él es licenciado en arquitectura por la Universidad Iberoamericana, maestro de diseño gráfico con especialidad en cartel por la Academia de Bellas Artes en Varsovia, maestro en educación con especialidad lingüística aplicada por el TEC de Monterrey, doctor en innovación y tecnología educativa por el TEC de Monterrey. Ha sido investigador y académico en varias universidades de México, siendo nombrado como el profesor más destacado del campus Irapuato del TEC de Monterrey. Él es coach empresarial, ha sido graduado en el seminario avanzado de coach senior, certificado por el programa internacional de coach avanzado de organizaciones que tienen a su cargo este tipo de acciones. Él fue fundador y director del Centro de Coach Empresarial del TEC de Monterrey, socio fundador de Creación de Talento Personal, orador huésped por varios años en los eventos de desafío de coach por 30 días. Ha tenido muchísima experiencia en organizaciones públicas y privadas. Dentro de ellas voy a destacar Volkswagen Alemania, y tiene muchísimos libros en diferentes aspectos, sobre todo en hermenéutica, ontología y coach, y lo tenemos ahora de invitado. Muchas gracias, Alberto, por aceptar esta invitación para nuestros programas que tenemos en redes, y con un tema que tú manejas muy bien y del cual vamos a platicar el día de hoy: espiritualidad compartida, Alberto. Gracias. Gracias a ti, Alfredo. Como siempre, es un placer estar contigo y tu numeroso auditorio. ¿Qué puedo decir también de ti? Que eres una persona muy activa, que estás metido en un sinnúmero de cosas, en Reiki, ahora en gerontología, cuidados paliativos, más lo que se te ofrezca la próxima semana, que bueno, ya nos conocemos hace mucho tiempo y agradezco siempre tu deferencia para conmigo, Alfredo. Muchas gracias. Bien, hace tiempo comentábamos tú y yo, y ya hemos participado, ya has participado, me has hecho el honor de estar en varios de mis seminarios, sobre un nuevo enfoque que es necesario darle a la espiritualidad, no a la religiosidad. Quiero separar ambos términos. Para mí la religiosidad es un tanto la forma y la espiritualidad constituiría el fondo. Fondo sin forma y forma sin fondo no se pueden entender. Yo no separaría tan radicalmente en la práctica la espiritualidad de la religiosidad, pero sí quisiera centrarme el día de hoy en la espiritualidad, que para mí es la conexión fundamental que un ser humano consciente de sí mismo tiene con algo más grande que el sí mismo, y por lo tanto implica una dosis de humildad y de minimización del ego. En este sentido, yo quiero atribuirle unos adjetivos a esta espiritualidad de la que voy a hablar. Por un lado, la llamaría espiritualidad enactiva; por otro lado, participativa; y por otro lado, creativa. ¿Sí? En otorgamiento de estos adjetivos. Primero, cuando hablamos de enacción o inactividad, de lo que estamos hablando es de una forma particular de obtener conocimiento a través de la acción de un organismo sobre el mundo. Es decir, no es un conocimiento libresco, no es un conocimiento teórico, sino sería un conocimiento eminentemente práctico, ¿sí? Está construido a partir de una práctica de conectividad con esto que consideramos más grande que nosotros. Por lo tanto, también cuando hablamos de participación, estamos hablando de una generación proactiva de relación con la divinidad, con lo más grande que nosotros, pues. Es decir, no es una relación pasiva, sino fundamentalmente activa. Perdón. Y en este sentido, cuando hablamos de creatividad,
Estamos hablando de una corresponsabilidad en este tipo de relación. Yo crecí con un concepto de espiritualidad eminentemente pasivo, es decir, la divinidad estaba en algún lugar allá arriba, no sé dónde, cualquiera que se entienda por el arriba, ¿no? Y fundamentalmente muchísimo más poderosa que el ser humano, a merced de esa divinidad, ya sea de acuerdo al Viejo Testamento, en su ira y en su poderío, o en su misericordia y en su bondad en el Nuevo Testamento, pero fundamentalmente estaba lejos, ¿sí? Había que rezar, había que pedir, y fundamentalmente era una persona con mayúscula que se componía de tres, digamos, subpersonalidades, y a la que no escapaba nada a su mirada, pues, ¿no? Alberto, quiero interrumpirte aquí en este Sí, aspecto. claro. Estoy de acuerdo total en todo lo que estás diciendo, porque la pregunta es la siguiente. ¿Entendemos la espiritualidad desde un marco cultural, Alberto? Porque no creo que podamos entender la espiritualidad si nos salimos de nuestro marco cultural. No es lo mismo, a lo mejor estoy equivocado, Alberto, me quiero que me corrijas, no es lo mismo pensar en la espiritualidad desde una comunidad budista, otra del Islam, cristiana o a la prehispánica, ¿sí? No sé si esto tiene relación en el aspecto cultural, Alberto. Claro, por supuesto, hay estas variaciones que tú mencionas, pero de forma general pudiera yo decir que la espiritualidad a nivel mundial y a nivel histórico ha sido en esta pretendida separación entre un poder superior y nosotros los mortales humanos, respetando sus asegúnes, como bien mencionas, ¿sí? Pero fundamentalmente entonces el ser humano no estaba considerado como un actor fundamental en la co-creación del mundo y del universo. Yo tomo, y a mí me impresiona mucho un pasaje de los evangelios cuando le preguntan a Cristo cuántos mandamientos hay, y él dice que hay dos, fundamentalmente, no los 10 mandamientos de la ley mosaica, que fundamentalmente eran reglas de conducta, de convivencia social. No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente no eran, digamos, unos mandamientos de conexión espiritual. Y él dice, hay dos: amarás a la divinidad con todo tu intelecto, con toda tu emoción, con todo tu cuerpo, pues fundamentalmente, y a tu prójimo como a ti mismo. Habría que concluir de esto, no lo dice él, pero por supuesto está implícito, que la divinidad, el prójimo y yo mismo son uno solo. De otra manera no podríamos tener tres amores diferentes. Es decir, es un simple ejercicio de lógica elemental, ¿no? Y si esto es verdad, ¿sí? Entonces la divinidad no está fuera, radica dentro de nosotros, nosotros en la divinidad, nosotros en el otro y el otro en nosotros, y por lo tanto esto implica una corresponsabilidad. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la divinidad a la hora de crear el mundo? Si la divinidad en sí misma es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, ¿qué necesidad tendría del mundo si todas las posibilidades presentes, pasadas y futuras están contenidas en ella misma? Y yo llegué, o he llegado a la conclusión, en la enacción en la que caigo siempre, que es que a lo que le hace falta a la divinidad es la encarnación en la materia para poder conocer a través de la materia lo que le es imposible conocer si no está en la materia. ¿Sí me explico? Es decir, como posibilidad la divinidad tiene todo lo que se te puede ocurrir, pero le hace falta vivir esta encarnación, le hace falta saber lo que es el universo a través de una piedra, del sentir de una piedra, porque todo tiene un cierto nivel de conciencia, incluso lo que consideramos que no está vivo. ¿Qué se siente vivir el mundo a través de ser una rosa blanca o una rosa roja o un perro de tal raza o una planta de tal especie o un ser humano de tal formación cultural? Y entonces la divinidad encarna en nosotros y nosotros
transmitimos información sobre nuestras vivencias a esa divinidad en un constante ir y venir de información que hace que la divinidad adquiera una plenitud material que no tenía y el ser humano adquiera una plenitud divina en construcción que no tenía. Cuando el ser humano se divorcia y cae, o la caída del paraíso, es que no se da cuenta de esto. Esto para mí es la caída. Al perder esta esta idea de la cual yo te estoy haciendo partícipe, pues el ser humano se divorcia fundamentalmente de la divinidad y la divinidad deja de sentir ese potencial, el cual el ser humano le proporciona, pues. No es que la divinidad nos necesite. No estamos en igualdad de circunstancias, es decir, la divinidad es primero, la conciencia cósmica es primero, el ser humano es después, pero sí se enriquecen mutuamente. Es decir, la divinidad sin el ser humano no sería tan rica como lo es a través del ser humano, o si faltara alguna de las especies con las cuales estamos acabando constantemente, y eso empobrece el potencial material real de la divinidad. Ese es lo que yo te diría en una primera instancia, lo que yo entiendo con una espiritualidad participativa en activa o creativa, y que de alguna forma también admite otras prácticas que no sean las simples contemplativas de las religiones, en donde el cuerpo se castiga, sino que se toma en cuenta prácticas de diferentes culturas humanas que incluyen el cuerpo, que incluyen quizá algunas de ellas mal llamadas primitivas, que incluyen la ingesta de psicotrópicos que son particularmente reales y que hacen sentido para ese nivel cultural. No estoy fomentando el uso de psicotrópicos de ninguna manera, pero hay que reconocer diferentes prácticas espirituales en diferentes grupos humanos, culturales e históricos, que todas son válidas para la divinidad en este sentido. Es muy real. Fíjate que siendo copartícipes del marco referencia bíblico, cuando Dios, el Dios que aparece en el proceso bíblico, la entidad que aparece en el proceso bíblico, donde Él se manifiesta a través de la nada y pone orden al proceso del caos, llegan otras divinidades conjuntas por ahí a las cuales subsumen el libre albedrío que le dio al hombre. Esto que tú estás comentando, la importancia de tener activo el libre albedrío, es una circunstancia muy particular, dependiendo pues del pensamiento bíblico como marco de referencia que le da al hombre, a diferencia de otras entidades. Y por eso tan significativo lo que tú estás diciendo como la parte de compartibilidad. Bueno, fíjate que los hindúes tienen un concepto, y en cierta medida lo comparten los budistas, y en cierta manera también el resto de las religiones, pero no lo manifiestan, de el, el cosmos como el cuerpo de Dios. El universo es el cuerpo de Dios, ¿sí? Y entonces Dios juega un juego que llaman los hindúes lila. Es decir, la creación es un juego de la divinidad para contemplarse a sí misma a través de su creación. Hay un desdoblamiento, un vaciamiento de la divinidad que los griegos llaman la kenosis o el vaciamiento, pues los judíos en su Kabbalah, en el árbol sefirótico, es este desdoblamiento en los 10 sefirots, las 10 esferas hasta llegar al reino Malkut, ¿sí? En donde la divinidad va perdiendo fuerza cada vez, pero queda siempre una chispa adentro de cada uno de nosotros. Y entonces nosotros tenemos la obligación de regresar a la divinidad o reintegrarle eso que la divinidad sacrificó para volverse nosotros, ¿sí? Ese es el sacrificio real. No es el sacrificio de una divinidad crucificada en una cruz, hecha cruz, en donde pierde la vida y luego resucita. No estoy negando esa interpretación superficial, pero hay interpretaciones más profundas. Y entonces los hindúes llaman a este juego, lila, como la ilusión del maya. El mundo como lo conocemos es una ilusión, no porque no exista, sino porque su realidad no es esta realidad, tiene una realidad última. Vaya, si yo me estrello contra una pared, pues me va a doler y voy a sangrar, no es que la pared no exista, pues, ¿no?
pero no es la realidad última. Es la realidad de la materia enfrentando a la materia. Decía Platón que la espiritualidad última del ser humano es una anamnesis, es decir, es un recordar. Amnesis es olvidar, la amnesia viene de ahí. Nos hemos olvidado de quiénes somos. Somos un fragmento de la divinidad, pero ese fragmento contiene a la divinidad en potencia en su totalidad. Así como cada una de nuestras células tiene el código genético completo, salvo las células sexuales que tienen la mitad, tú lo sabes tú mejor que nadie, pues, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos a la divinidad en potencia plena, pero no deja de ser un cachito de esa divinidad, de esa energía minimizada a lo largo de esta descendencia y la encarnación en la materialidad. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál es la relación entre la divinidad y la creación? Eh, ¿Hay un libre albedrío en la creación? Sí, por supuesto, porque ese libre albedrío es lo que la materialidad necesita para poder ser materia, porque si no, toda la materialidad sería divinidad completa y no tendría ningún sentido que la divinidad la hubiera creado. Es decir, hay este arriesgue del ser humano que está a medio camino entre las bestias y las potencias angélicas, en donde o tiro para arriba o tiro para abajo, pero por eso decían las disciplinas espirituales antiguas que las potencias angélicas deberían inclinarse ante el ser humano porque es el único que puede modificar su condición por propia voluntad. Los animales no pueden. Las potencias angélicas tampoco. Y por potencias angélicas me refiero a los diferentes niveles energéticos de la divinidad. No, no me refiero a unos organismos con alitas que están volando por ahí. Digamos, esa es la representación simbólica de este asunto, pues, ¿no? Entonces, en este estar en medio, ¿no? En medio, en lo infinito hacia arriba y lo infinito hacia abajo, ¿cuál es el papel que le corresponde al ser humano? Pues es tomar conciencia de su conciencia. Es el único ser hasta donde conocemos que es consciente de que es consciente y por lo tanto que se da cuenta de que se da cuenta y qué podemos hacer con eso. Comprender y entender en primer lugar que nos toca ser los ojos, oídos, boca y carne de la divinidad en este mundo. Pero fíjate, Alberto, aquí hay algo muy interesante que tocas, el ámbito de la conciencia. No todo mundo entendemos la conciencia ni estamos en la apertura eso, de esa escala de conciencia, porque algunos tienen una conciencia, así como el cerebro tiene el reptiliano, etcétera, etcétera, así la conciencia se encuentra en varios niveles y pareciera ahora que a los grandes líderes mundiales o no sé, esto, a la parte educativa, a la parte religiosa, parece que nos interesa que estemos en la parte primaria de la A, B y C de la conciencia y no escalar las conciencias superiores o la conciencia superior para poder determinar a plenitud esta igualdad de circunstancias de que yo soy Dios, aunque no soy Dios. Sí, claro, por supuesto. Esta es una frase muy delicada de yo soy Dios aunque no soy Dios, porque ha costado varias muertes en diferentes religiones por considerarse una herejía mal entendida. Acuérdate que hereje es aquel que tiene la capacidad de decisión, ¿no? Este, Cuando el ser humano se olvida de quién es, que es una divinidad en potencia, entonces se coloca a sí mismo como lo más grande que hay, ¿sí? Que es lo que en cierta medida ha hecho la ciencia, ¿no? Si era colocado al ser humano por encima de cualquier otra manifestación de creación y por lo tanto en ese momento nos olvidamos de quiénes somos en realidad y surge lo que llamamos la maldad. La maldad no es, a ver, no es maldad por sí misma, es estupidez y es ignorancia de nuestra real condición. Si fuéramos realmente conscientes, ¿sí? Porque hay conciencia con C y conciencia con SC, ¿sí? En el origen fue la conciencia. La conciencia es la divinidad, ¿sí? Pero para que la conciencia esté consciente de sí misma, necesita algo externo a la propia conciencia porque no puede mirarse a sí mismo. El ojo no puede verse a sí mismo, pues.
Entonces, en ese sentido, la divinidad necesita manifestaciones inferiores de conciencia para poderse ver a sí misma a través de esas manifestaciones inferiores, porque de otra manera no tendría sentido la creación. ¿Cuál es el papel de la creación? El juego de la divinidad para poder jugar consigo misma a ser Dios. ¿Sí me explico? En este juego, a ver, el juego es serio. Cuando tú ves a dos niños jugar, juegan en serio. No, el juego no es diversión. El juego es aprendizaje, el juego es creación de mí mismo a través de mi interacción con el otro. La vida es un juego serio que hay que jugar. Entonces, cuando Platón dice que hemos perdido la condición del ser, es que nos hemos olvidado de quiénes son. Ese es parte del riesgo de estar encarnados. El camino de todas las prácticas espirituales es el camino de vuelta a casa. Hemos hablado en otra ocasión, no lo voy a tocar ahora, sobre el camino del héroe, que es el camino de vuelta a casa. Cuando una persona toma conciencia de sí misma a través del proceso de metanoia, es decir, de volver en sí, y entonces decir, entonces mi labor es esta, que es el camino de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Pero para volver a casa hay que pasar por el infierno, el purgatorio y finalmente el cielo, pues. Es decir, este descensus ad infernum, el descenso al infierno, es visitar el ego con toda su maldad propia del ego, la maldad no entendida como un personaje con cuernos y cola roja y demás. O sea, el ego es malvado por naturaleza porque separa de la divinidad y coloca a la creación en el lugar de la divinidad. El ego es diabólico, separador, diabolos, separador. Entonces, el volver a unir, ¿sí? El volver a unir lo que está partido, que necesariamente la creación es la partición de la divinidad en múltiples pedazos, como es partido Osiris por su hermano Set y vuelto a unir por Isis. Ese es el camino que corresponde y en este adquirir conciencia, la divinidad se concibe a sí misma de una manera distinta a través de su propia creación material en este separarse de casa y regresar a casa y se completa el ciclo. Al final de los tiempos, toda la creación en apocatástasis, que es lo que significa la palabra griega, regresará al origen y entonces, según los hindúes y budistas, volverá a empezar otro ciclo de creación diferente eternamente y en cada ciclo de creación y destrucción de Shiva, Brahma y Vishnu, la Trimurti o la Trinidad para nosotros, cada vez la divinidad en diferentes creaciones adquirirá una mayor plenitud sobre sí misma ad infinitum. Fíjate, yo estoy pensando del siglo pasado a este siglo, Alberto. El siglo pasado nos tenían religiosos, hay una explosión de la ciencia brutalmente, empieza a hacerse a un lado la religiosidad, empiezan a aparecer el New Age, empieza a aparecer una serie de elementos, pero con una descomposición brutal en no encontrar un nuevo camino hacia donde nos lleve a despegar y a entender la realidad espiritual. Se generan infinidad de religiones. África tiene 800, 900 religiones. En América, en Occidente sucede lo mismo, aparecen nuevos personajes y es muy complejo en un mundo donde la educación, vamos a hablar de los que están en vías de desarrollo, porque los que están en proceso de desarrollo, tú te fijas, llegas, por ejemplo, a Francia, llegas a España, bueno, España no, a Alemania, y las iglesias son como museos, porque ya no se visita mucho como visitábamos en América esto, y esto hace que, bueno, por un lado no hay religiosidad y por otro lado no se entiende la espiritualidad o se quiere entender lo que cada quien se entiende. Eso nos hace que nos autodestruyamos. Ahí está todo lo que está sucediendo con el ser humano. Nos estamos autodestruyendo con guerras, con crimen organizado, con drogas, con política, división brutal. ¿Qué es lo que pasa?
va a haber una implosión humana para para poder empezar a desarrollarnos. Es una circunstancia compleja para todas las ideas o todas las formas de pensamiento hacia la parte más superior. Pues sí, digamos, son los ciclos, ¿no? Son los ciclos de creación, preservación y destrucción que no deben de espantarnos, pues. Evidentemente, esto es lo que está sucediendo y ya hablan las disciplinas espirituales de la hora 11 o de la hora cero o del Kali Yuga, ¿no? De la edad de hierro que empezó el ser humano en la edad de oro y vamos cayendo, pues, naturalmente. Pero es parte también de la degeneración, es parte también de la entropía propia del universo. La vida se opone a la entropía, pero generalmente esto siempre termina diluyéndose y volviendo otra vez a crearse. Pero cuando hablamos de esta espiritualidad creativa o inactiva, ¿sí? Quiero hablar de ella en dos niveles, a nivel horizontal y a nivel vertical, si es que se puede hablar de esta, de esta forma. A nivel horizontal, quiero también hablar de algunas ventajas que ha tenido el New Age y estas religiones postmodernas, porque de alguna manera nos hicieron colocar a la Tierra y a los seres vivos como parte de un sistema extremadamente complejo, en equilibrio muy precario, y que cada uno de esos componentes de este ecosistema tiene una función que si no se cumple, todo el sistema se ve afectado. Cada una de las criaturas creadas tiene una función específica, ¿sí? Los bosques, por ejemplo, se comunican a través de las raíces y los hongos de las raíces y mandan diferentes nutrientes a diferentes árboles que lo necesitan y otros árboles cortan su propio suministro. Es decir, James Lovelock hablaba ya de una conciencia planetaria. Lo llamaba Gaia, esta diosa de la tierra Gea anterior. Rachel Carson, en un libro de 1950 y tantos, hablaba de la primavera silenciosa. Entonces, lo que puso New Age sobre la mesa fue esta participación horizontal que hace que el ser humano no se enseñoree sobre todas las criaturas, sino se vuelva el responsable del mantenimiento de la vida en la tierra. Los sufíes musulmanes hablan de esto. El ser humano es, digamos, el regente nombrado por Dios para cuidar la tierra, pues, ¿no? No lo está haciendo. Evidentemente no lo está haciendo. Y en el sentido vertical, por supuesto, es decir, el papel del ser humano ya no es cuidar de la vida en la tierra, habiéndole sido empoderado para eso, sino es alimentar a la divinidad con el concepto de qué significa ser humano para que la divinidad lo pueda entender y comprender a nivel real y no solamente a nivel de conciencia. Por lo tanto, entonces todo tiene conciencia, todo, horizontal y vertical. La conciencia es la originaria de la materia, no la materia es la originaria de la conciencia. Ese es uno de los grandes errores de la ciencia, ¿sí? Hace que la conciencia viva de alguna forma en las conexiones neuronales. No, ciertamente hay una correlación entre conciencia y encefalogramas. Es decir, hay una correlación, pero la correlación no es codependencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Vaya, el hecho que haya una correlación de una baja de luz con una tormenta eléctrica no significa que sea causa y efecto. Es decir, hay una correlación que nunca es causa y efecto. Entonces, en esto la ciencia no ha podido, es el gran misterio de la ciencia, no ha podido explicar la conciencia. A ver, ¿por qué yo tengo esta sensación del sabor de un helado de menta y por qué ese sabor del helado de menta me retrotrae a mi infancia cuando mi padre me lo compraba? Por más conexiones neuronales que quieras establecer, no hay esto. Y entonces, por ejemplo, la memoria y la imaginación. Hablemos de estos dos conceptos, de estos dos procesos cognitivos. La memoria es una revisitación del pasado, pero desde el presente. Nunca es un recuerdo tal cual y fiel de lo que sucedió.
nos acordamos del pasado desde el presente que somos. Entonces, la memoria es un concepto cognitivo que no existe en la realidad. No es real, la memoria no es real, ¿sí? Y no existe guardada en alguna neurona. La imaginación que se refiere al futuro tampoco es real. Es decir, yo estoy proyectando hacia el futuro el presente que yo ahorita soy, pero como el presente siempre es cambiante, yo no puedo decir que la imaginación sea real, ¿sí? Entonces, entre la memoria y la imaginación, ¿sí?, no están puestas en un lugar, no están guardadas en un lugar. Hay otras disciplinas espirituales que hablan de los registros akáshicos, ¿sí? Como este gran repositorio de información, que no es otra cosa más que la conciencia universal, a la cual visitamos y no cada 10.000 millonésima de segundo. A ver, estamos compuestos de órganos, los órganos de tejidos, los tejidos de células, las células se componen de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de quarks, los quarks de membranas vibratorias infinitesimales que aparecen y desaparecen en esta realidad material cada 10.000 millonésima de segundo. Es decir, están y no están. ¿A dónde se van? No, no se van a ningún lado. Entran a otros niveles de conciencia, a otros niveles vibratorios, de los cuales toman información, la memoria, por ejemplo, o la imaginación, y dejan información vivencial. Entonces, este intercambio de conciencias es lo que hace la participación espiritual en activa o creativa. Hablando desde el lenguaje de la ciencia, pues no estoy de la ciencia teórica, por supuesto, porque esto de las supermembranas y demás no es demostrado más que matemáticamente. No hay posibilidad de experimentar con esto. Igualito que la física Entonces, cuántica, ¿no? Es teórica. sí, Sí. pues sí, pues sí, y claro, no significa que no, teórico no significa que no sea real, significa que no sea demostrado empíricamente, pero es lo que hace que tú y yo estemos ahorita hablando, la física cuántica, este intercambio de átomos y de quarks, es lo que nos permite estar hablando a ti y a mí ahorita. No es que no sea real, lo teórico no es que no sea real, es que no es empírico, pero tiene igual validez. Sí, ¿Sí? estoy de acuerdo contigo. Y entonces, teniendo todo este marco de referencia, que es muy sólido y muy profundo, Alberto, ¿cuáles serían algunos aspectos significativos para poder caminar en la actualidad hacia la espiritualidad compartida? Ya vimos conciencia, vimos realidades, vimos sustento, pero algunos pasos para los que quisieran ir caminando hacia el despertar. Mira, en este sentido, yo siempre me abstengo, porque entramos en otro terreno que me situaría a mí en un nivel en el que no estoy. Ok. Es decir, hay un dicho que a mí me gusta mucho: aquel que sabe no habla y aquel que habla no sabe. Entonces, en este sentido, cuando entramos a preguntas sobre el cómo o qué hacer, yo me declaro incompetente y me declaro total y absolutamente humilde, porque esto es un camino personal producto de este otorgamiento de la divinidad y la conciencia cósmica, Ya me dices la en donde respuesta, Alberto. es Es un un camino, camino personal. un Y, camino personal. y a nadie le puedes decir, lee este documento, muévete por aquí, muévete por allá, ten estas creencias, estudia. A nadie le puedes decir eso. Si no lo quieres entender, pues no lo entiendes, sencillamente. Sí, porque entonces empezamos a caer en algunos fenómenos contemporáneos como son las diferentes sectas, en donde se exige obediencia total a un pretendido gurú, en donde... Y la verdad es que eso es sumamente riesgoso y peligroso. De acuerdo. Tan válido es la ingesta de ayahuasca para los indígenas en la Amazona peruana, como lo es la práctica meditativa de la ortodoxia en el Monte Athos. Es decir, son diferentes caminos que por alguna razón han sido manifestados en este mundo material. Y así, Y en la época, discúlpame que te interrumpa, y algunas veces banalizados, Alberto, pues porque sí, pues ahora no es lo ya mismo. es tan común hablar de la ayahuasca, tan común hablar del sapito, tan común hablar
de las técnicas que requieren todo un entrenamiento ideológico, filosófico, espiritual, práctico, que en una sentada tú ya quieres conocer todo lo que es toda la historia que ha llevado centurias para poder llegar a esa parte de crecimiento espiritual. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, a ver, decía Ananda Coomaraswamy, un destacado esoterista hindú, su hijo Rama Coomaraswamy se convirtió al catolicismo, pero él decía que, por ejemplo, no puedes estar cambiando de práctica espiritual como se cambia de ropa interior, porque, por ejemplo, para ser hindú, necesitas haber nacido hindú, porque el hinduismo, entre otras cosas, en su propio sistema, tiene las castas. Las castas no es un arreglo social económico, es un sistema de elaboración espiritual que tiene que ver con el concepto de karma, de nirvana, de samsara, de reencarnación, que es muy complejo de entender y vivir. Entonces, no es que el día de mañana me voy a volver hindú. ¿Sí me explico? Este, no es así de sencillo el Totalmente asunto. de acuerdo contigo. Todos los caminos tienen práctica exotérica, ritual y esotérica, simbólica profunda. Lo malo de hoy día es que hemos perdido esa simbología esotérica profunda y nos hemos simplemente concentrado en la práctica religiosa ritual, en múltiples ocasiones vacía de sentido y contenido. Pero todos son legítimos. No podemos estar cambiando constantemente en un recorrido horizontal cuando la cima de la montaña con C parte de la cima con S para poder subir. Agarra un camino, el que tu propio nacimiento te haya dado o tu propia vocación si la escuchas profundamente y síguelo hasta el final. Estoy de acuerdo contigo totalmente en esto último y te voy a decir por qué. Me he encontrado mucha gente que confunde el creer, el opinar, el saber y el conocer. Hay una mezcla de conceptos y entonces cualquier persona puede opinar y considerarse como una realidad de esa opinión cuando no tiene ni siquiera el sustento de nada. Y a veces el concepto de creer también. Entonces, para poder entender todo lo que tú nos estás explicando, pues se requiere un mundo de trabajo. Se requiere, como tú lo dices, caminar a profundidad por el sendero donde tú estás. Y hablando de diferencias, por ejemplo, el sintoísmo, totalmente diferente al budismo, donde toda la naturaleza es divina y no lo entiendes por qué se reverencia a los árboles, por qué se reverencia a la naturaleza, y entonces lo consideramos un panteísmo, y no va por ahí, sino va Claro. con el concepto cultural del lugar. Claro, por supuesto. Y el panteísmo tiene sus virtudes y sus defectos, el panenteísmo tiene sus virtudes y sus defectos. Es decir, no hay un camino que, a ver, en sí mismo cada camino es suficiente, pero todos los caminos son una parte del gran camino general de la conciencia cósmica. No sé si me estoy dando a entender. Claro, Todo camino tiene lo suficiente para, ¿sí? Pero no es mejor que otros, porque algo le falta, ¿sí? A cada camino tiene su propia particularidad y todos los caminos son respetables. Por lo tanto, hablar de creencias no es lo mismo que hablar de opiniones. Por ejemplo, yo lo que estoy diciéndote es lo que hoy día creo. Mañana no sé el camino a dónde me lleve. A lo totalmente de mejor acuerdo. ciego de todo lo que dije el día de hoy. No, no creo que llegue a tal grado, pero a lo mejor en el propio caminar se va revelando otros asuntos, ¿sí? Entonces, una cosa es la opinión, decir yo opino, y la otra es la creencia vivencial. Son diferentes, pero entonces es diferente la información
del conocimiento y de la sabiduría. De acuerdo contigo. Y la finalidad, como dicen muchos, es encontrar la sabiduría, Alberto. Pues sí, y es que, a ver, yo hago una pregunta a ti y al auditorio. ¿El ser humano se descubre o se inventa? Y son las dos. O sea, decía Miguel Ángel, el gran, digamos, todólogo del Renacimiento, que él cuando veía una pieza de mármol, lo que hacía era quitarle lo que sobraba, porque la escultura estaba ahí, es decir, él veía su producto final en la piedra y le quitaba lo que sobraba porque estaba ya ahí. Este es un concepto espiritual muy importante, ¿sí? Porque entonces la piedra es creadora por sí misma. Yo lo único que hago es ayudar a la piedra a que manifieste su ser interno en esa pieza particular. El artista entonces es humilde. En ese caso, él descubría. Pero hay otra forma de pensar en donde la invención es la creación de algo que no existe. Pero la invención entonces es conjuntar diferentes informaciones y conocimiento y arroparlos de una manera diferente que antes no existía. Imagínate ver al David adentro de una piedra o ver a la piedad adentro de una piedra, es un Pues sí, concepto integrativo. claro, pero fíjate que lo hacemos todos de cualquier manera. Si tú tienes tirol en el techo de tu casa o tienes madera de pino en las puertas de tu closet y, y te pones a meditar sobre eso en particular, empiezas a ver rostros y formas en el tirol y en la madera, que si te cambias de lugar o cambia la luz, desaparecen ellos. Entonces, es lo mismo que hacía Miguel Ángel, a otro nivel más modesto, por supuesto, pero lo hacemos todo el tiempo. Espero que los psicólogos que nos escuchan no nos vayan a decir que necesitamos terapia, Alberto. Bueno, Bueno, yo les puedo decir que a ellos necesitarían coaching en este caso, estoy pero de acuerdo contigo. estamos a mano en este sentido, Claro que ¿no? sí. Alberto, pues no sé si quieras comentar algo. Para mí, cada que platicamos es un aprendizaje. Me saboreo no solamente en la boca, sino en mi pensamiento cada vez que me das una cátedra, Alberto, como mi maestro que fuiste y el amigo que eres ahora. Te agradezco mucho, Alberto. Gracias, Alfredo. Solamente quisiera yo cerrar con este comentario. Lo que yo digo es una visión extremadamente particular. No pretendo que sea la visión, no pretendo que es la única, es muy modesta. Las personas que te escuchan tomen de esto lo que les sirva, pero no empiecen a emitir juicios críticos de decir, ay, Alberto, ay, que es, es simplemente lo planteo porque tú me invitas y lo hago porque tú lo pides con mucho gusto, pero que de alguna manera lo entiendan como una de tantas miles y quizá de millones de interpretaciones con sus matices muy particulares, desde la total humildad y modestia, sin pretensiones de verdad. Lo sé, Alberto. De todas maneras, más allá o más acá, te agradezco mucho, como siempre, que me hayas apoyado con este. Nos veremos en el próximo, Alberto. Gracias, Alfredo. Gracias a tu auditorio.